Entrevista de la semana. Estamos tratando de organizar institucionalidad y hay un tiempo real de utopía que esta no es la... ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a otra entrevista de la semana aquí en su canal valdiviano ATV Valdivia por la señal 11 de BTR y también por atvvaldivia.cl. Este programa llega gracias al Consejo Regional de la Cultura y las Artes de nuestra región, de la región de Los Ríos, en esta alianza estratégica. Hoy tenemos como invitado a don Bruno Serrano. Muchas gracias, Bruno, por estar con nosotros nuevamente. Ya eres parte de la casa prácticamente. Una pequeña introducción de nuestro invitado. Dice que él es poeta, escritor, también residente en nuestra ciudad, pero de la ciudad de Chillán. Fue el primer director del Consejo Regional de la Cultura cuando se creó en la región en el año 2007. Es integrante de la ONG Ser Indígena. Ha impartido talleres literarios a pobladores marginales, prisioneras políticas, estudiantes e hijos de víctimas de la dictadura militar. Fue miembro del directorio de la Sociedad de Escritores de Chile. Ha publicado los poemarios El Antiguo de Sucumbido en 1979, Poesía Subterránea en 1981, Exilios en el año 82, en conjunto con Jorge Montealegre, Olla Común también en el 84, 85, 88, 89 y en el año 2003, Poesía Prisionera, Antología de la Poesía Carcelaria en el año 1988-1989. Sigue El fin de Mucio, 1991, El corazón tiene alas de ave de paso en el año 2002, en 1986 publica el relato testimonial Los relegados de Lo Hermida, requisado por el gobierno militar de la época en el año 1993, la novela Maldito Cristóforo Colombo. ¿Bien? ¿Todo bien hasta el momento? Está bien. Es perfecto. Muchas gracias, Bruno, por estar con nosotros una vez más acá con nosotros aquí en ATV. Bueno, para comenzar a conversar, ¿cuándo, cómo comenzó el interés por la escritura? Bueno, la verdad es que yo inicialmente iba para pintor. Iba, claro. Entré a la Escuela de Bellas Artes, estoy hablando de unos cerca de 40 años atrás, más o menos. Entré a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, allá en Santiago, vivía en Santiago en aquellos años, y sentí un profundo apego a la expresión plástica. Todavía, digamos, tengo mucho enganche con el tema de los colores, los volúmenes, las líneas, todo eso, y sobre todo en la proyección de lo que es la imagen. Posterior al golpe de Estado, me tocó estar, digamos, contra mi voluntad, bastante escondido, estar muy fuera, digamos, de los circuitos tradicionales, y la única posibilidad de manifestarse o de expresarse, aunque fuera, digamos, de una manera personal, era teniendo un cuaderno y un lápiz. No tenía medios, ni recursos, ni formas de poder conseguir pintura, así que empecé a escribir de a poco y escribí algunos poemas primero. Y los primeros poemas fueron bastante duros, podría decir yo, porque el primer poema lo escribo cuando mi esposa, la poeta Heidi Navarro, es detenida por la CNI, por la DINA en ese tiempo, y desaparece. Entonces, como una forma que yo creo que es lo que se le produce extrañamente en el arte, el dolor, el hambre, las situaciones extremas. Son sentimientos encontrados que generan producir algo que tiene que ver con el arte. Uno piensa, qué sé yo, por ejemplo, los poemas de Miguel Hernández en España, en las cárceles de Franco, en Marcos Ana también, que está 20 años preso en España, en García Lorca. O sea, hay algo que tiene que ver con el dolor humano y con la creación. No es imprescindible, porque se puede crear sin dolor. O sea, pero en el caso, como tú me existe el dolor, la alegría, tantos sentimientos, pero en tu caso preciso... En mi caso preciso parte de ahí. Y posteriormente, bueno, sigo escribiendo, hago una novela que se llama Maldito Cristóforo Colombo, en el cual yo trataba de explicarme por qué había ocurrido esto. Entonces, por la vía de la ficción me remontaba a la partida de Cristóbal Colón desde el famoso Puerto de Palos, su llegada a América
y cómo la llegada extranjera a nuestro continente genera toda una situación que va de dominio en dominio extranjero sobre nosotros. Y eso, digamos, manifestado en lo que es una lucha por la independencia, después en una lucha por mejorar las condiciones sociales, después, digamos, la interrupción de los sistemas democráticos por la vía de las armas. Entonces, yo hago una ficción ahí, ¿no? Yo cuento una historia que parte con Colón, ¿ah? Y que no termina, digamos, el 73, sino que termina mucho antes, pero que es muy similar a lo que estaba ocurriendo. ¿Ah? Un invento, digamos, literario. Una ficción. Una ficción literaria. Una ficción realidad, se podría decir, en cierta manera, que desde luego tiene algo que no se puede esconder. Claro, claro que sí. Lo que ocurre es lo siguiente, la ficción, desde luego, se produce a partir de la realidad. De la realidad. Claro, o sea, es como una película que se dice que es ficción, pero en el fondo, si tú lo miras y lo analizas críticamente, esa ficción tiene mucho de verdad. Claro, en el fondo es una mentira verdadera o una verdad mentirosa. Hay una cosa ahí extraña en que se juntan ambos elementos, los elementos de la realidad propia en la cual ocurren los hechos, y cómo eso pasa por el tamiz, digamos, del escritor o del creador, y él a su vez le devuelve a la realidad otra historia. Tú me cuentas tu vida a mí y yo después te la cuento a ti, como yo la escuché, como yo la escribí. ¿Me entiendes? Hay un ciclo que tiene que ver con el testimonio, con la captación de determinadas realidades y a la vez con la capacidad de producir, desde esa realidad, modificarla y producir arte. Porque el arte no es una copia de la realidad, es una recreación de los elementos que la realidad te ofrece. Cuando tú haces un paisaje, por ejemplo, nunca ese paisaje, por más fidedigno que sea, es el paisaje. Es una obra a partir del paisaje que recoge elementos parecidos, pero no son los colores que puso la naturaleza, sino que los que puso el pincel, los que puso el tubo de óleo. La mirada que tuvo el pintor, en el caso de Van Banter, por ejemplo, que él decía, al final del paisaje siempre están mis ojos. O sea, en la obra de arte misma, al final, en la conclusión de la obra, siempre está el artista. Y el artista ha hecho que esa realidad pase por él como por un sedazo y ha devuelto, digamos, una obra, digamos, terminada. Nosotros acá, Bruno, estuvimos pasando un documental donde tú eras uno de los protagonistas. Quiero ligar este documental donde tú estás presente también con el arte, porque siempre el arte va a estar vinculado a los sentimientos del artista, sobre todo. ¿Cómo influyeron en ti estos momentos en una vida particular tuya? Bueno, yo creo que la verdad es que a uno hechos singulares como el que me tocó vivir a mí, a uno lo marcan. Definitivamente a uno lo ponen en un camino de la realidad o de lo que le queda por vivir con una orientación muy clara. Para mí, el haber estado tan cerca de una persona extraordinaria como fue el presidente Salvador Allende, me definió la vida. O sea, yo podría haber sido hippie, haber seguido en la pintura, claro, pero me dijo, no, o sea, aquí te están entregando una orientación, una visión de mundo que para mí tenía mucho que ver con los valores que yo quería desarrollar en mi vida. Un hombre, una persona leal, un hombre valiente, dispuesto a dar su vida por sus ideales. Y yo dije, extraordinario, pues, esto me gustaría que fuera mi padre. O sea, ¿por qué? Porque es digamos, los jóvenes no estaba en ese ideal, estaba en ese momento arraigado en ti. Claro, porque además que para los jóvenes no nos sirven los sermones, nos sirven los ejemplos. Si nuestro padre es un hombre ejemplar, uno lo imita a él. ¿Ya? No aquel que le dice, mire, mijito, usted tiene que hacer las cosas así, 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 allá. No, ese ya está bien el discurso, pero ¿qué es lo que hace él en su vida? Entonces, a mí, por ejemplo, mi padre, prácticamente no tuve padre porque nos dejó cuando éramos muy chicos. El presidente Allende entró a ser la figura del padre. Yo dije, está el gallo macanudo, o sea, se las juega, se las cree, es bajito, que se va a poner encachado, un hombre con dignidad, con una moral alta, qué sé yo. Me marcó. Me dijo, si quieres ser un hombre de bien, parecerá él.
en alguna medida. No, es imposible porque pucha, está mucho más arriba que uno. Pero los valores que él profesa, digamos, trata de seguir esos valores. Trata de ser honrado, de ser sincero, de no traicionar, de no vender a nadie, digamos, de ser abierto, de luchar por tu idea, de defenderla, de trabajar también por los otros. ¿Qué sé yo? Trata de ser una buena persona. Y eso entonces, ¿qué pasa? De alguna forma se deriva sobre lo que yo empiezo a escribir posteriormente. Yo, mis primeros libros de poemas tienen mucho que ver con lo social, con los pobres del campo, con las mujeres, con los niños de las calles, con todo eso, por una necesidad propia. No para estar, porque además que no estaba muy a la moda escribir esas cosas, o sea, al contrario, la idea era no hablar mucho del tema, pero me influye también en otro ámbito que posteriormente encauzo, que es el trabajo con las comunidades indígenas. ¿Ya? Y entonces, en este trabajo que iniciamos, digamos, de norte a sur, que trabajamos en la División de Cultura del Ministerio de Educación con un hombre extraordinario, Claudio Girolamo, iniciamos este nexo que consideramos que faltaba entre el Estado y los pueblos originarios, pero un nexo cultural, no un nexo específicamente político. ¿Ya? Entonces nosotros empezamos a navegar, primero para conocer, navegar por tierra, o sea, digamos, para conocer... Hacia horizonte, por decirlo. Hacia horizonte, claro. ¿Quiénes son los indios? ¿Quiénes son los indígenas? ¿Quiénes son? Porque nosotros hablamos, los indígenas eran, dice, como si hubieran dejado de existir, pues se ha pasado, y los indígenas son. Entonces, fuimos a las comunidades aymaras en la cordillera, donde los quechuas, donde los collas, los mapuches, los cahuescas, los yacan, y ahí entró otra faceta que para mí es muy importante, haciendo registros audiovisuales. Perfecto. Dijimos, esto que estamos viendo tiene que conocerlo otra gente. O sea, la única forma, y digamos, de querer lo que uno conoce es a través de conocerlo, de lo que uno ha visto. Claro. Entonces, hay una frase que yo siempre repito, que es de Leonardo da Vinci, el extraordinario artista, renacentista, que él dice, amamos lo que conocemos, y amamos profundamente lo que conocemos profundamente. Entonces él coloca, y yo absolutamente de acuerdo, el conocimiento como un elemento para poder amar. Entonces, si yo conozco a los indígenas, soy amigo de ellos, he estado en sus casas, hemos dormido igual a fierro raso en el desierto y todo eso, mi relación con ellos es una relación afectuosa, o sea, no es una relación, digamos, de investigador que va a notar cuánto mide cada niño, el color de los ojos y todas esas cosas, sino que es una relación entre personas. Entonces, yo veo al indígena, lo veo como otra persona más, con características culturales distintas, y no lo veo con este estereotipo que dice que el indio es flojo, es borracho, es ladrón y por lo tanto hay que darle duro en la cabeza y la gente dice que es bueno que le peguen, pero por un problema de ignorancia absoluta y profunda. Entonces, ¿qué pasa con el arte ahí? En el caso de audiovisual, el arte entra a cumplir una función de conocimiento por un lado, y en el proceso de edición... De investigación, podría decirse. Pero, claro, conocimiento e investigación, y por otro lado, en el proceso de edición de eso, entra el ojo de arte del editor, que dice, bueno, pues esta imagen calza con esta, y aquí vamos a hacer una veladura, y este paneo, mira, mejor lo achicamos. Entonces, la misma realidad ya se transforma modestamente en una pequeña obra de arte. Pues cada vez que una persona hace un documental o una película, está haciendo una obra de arte. Y le está entregando a la humanidad algo que no tenía. Entonces... Para su conocimiento. Para su conocimiento. O sea, mi percepción es que toda persona sobre este planeta es única. Y ve una realidad que solamente él puede ver. En este mismo momento en que estamos conversando esto, y que estamos, digamos, viendo las cámaras, nos estamos mirando, tú estás viendo algo que yo no veo, y yo estoy viendo cosas que tú no ves, y estamos conversando sobre lo mismo. Y no es porque los dos seamos miopes, sino que porque la realidad es tan amplia que cada uno la percibe de una manera distinta.
Y ese es el principio de la creación en el arte, ¿ah? La mirada distinta. Estamos conversando con Bruno Serrano en esta entrevista de la semana. El tiempo en televisión es muy corto, así que queremos aprovechar al máximo esta conversación. Varias preguntas en una sola. ¿Cómo llegaste a Valdivia? ¿Qué te trajo a esta hermosa ciudad capital ahora de la región de Los Ríos? ¿Cómo ha sido trabajar el arte desde esta ciudad del sur de nuestro país? Bueno, esa fue una gran decisión. Nosotros vivíamos en Santiago, yo estaba, bueno, éramos parte del directorio de la Sociedad de Escritores de Chile, estábamos como bien ubicados en el ámbito literario, y durante todo el periodo, digamos, del gobierno militar, nosotros trabajamos culturalmente en la resistencia, se podría llamar la resistencia en el sentido de, digamos, trabajar con los valores culturales, mismo que decías tú, el trabajo en las cárceles, con talleres de poesía, con todas esas cosas. Y pensamos que cuando se produjera el advenimiento de la democracia, íbamos a jugar un papel en la reconstrucción de la cultura chilena, ¿eh? de la cultura, digamos, tan propiciada por nosotros, que es una cultura que tiene que ver con la libertad, con el acceso mayoritario a la educación y todas esas cosas. Y sentimos que la alegría tardó mucho en llegar. O sea, no, digamos, mucha gente de la que estuvimos, pero trabajamos profundamente, y esto no lo digo ni con rencor ni con dolor, sino que como una realidad concreta, en términos chilenos no nos dieron ni pelota. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues nosotros hemos trabajado por la cultura Tan duramente. Tan duramente, entonces nos vamos. Pues. ¿Y a dónde nos vamos? Valdivia lo teníamos en la mirada. Gedi había estudiado aquí en la Universidad de Valdivia. Amábamos esta ciudad. Cada vez que podíamos pasábamos por acá con los niños en carpa y toda esa cosa. Y dijimos, vámonos a Valdivia y hagamos un proyecto cultural allá. Pues vinimos acá y formamos un café, el Café Fértil Provincia, que en el fondo la idea era una especie de centro cultural. Un café centro cultural, con libros, con una pequeña biblioteca, con música, con encuentros, con discusiones respecto al arte, a la literatura y todo eso, un punto de encuentro. Y eso fue lo que hicimos y nos vinimos el año 92. Y el proyecto duró como 4 años hasta que quebramos, porque parece que esta combinación de cultura y economía es dificultosa, por lo menos en ese tiempo era mucho más dificultosa que ahora. Y el café funcionó muy bien en términos culturales. Fue realmente un éxito. En términos económicos fue un desastre. O sea, no logramos parar esa cosa. Pero igual nosotros nos vinimos a trabajar por la cultura aquí a Valdivia, a construir nuestras vidas al lado de los ríos, en lo posible, a vincularnos con la gente que trabajaba en el arte y sobre todo por una razón como afectiva. O sea, yo amo Valdivia, amo los ríos, qué sé yo. Tengo muy buenos amigos, conozco gente muy buena. Pasa eso con esta ciudad, es algo curioso que siempre yo he tratado de analizarlo también, que persona que se viene a Valdivia se encanta con la ciudad. Sí, claro. Hay algo que pasa. Yo creo que tiene varias cosas. Una de partida es la estructura geográfica de la ciudad, pues el hecho de que tenga un río, que haya barcos, que haya movimiento, que haya historia, es un tremendo atractivo. El que tenga una universidad como la Austral también. Y sobre todo hay algo por lo menos la gente que he conocido. La gran mayoría de la gente es buena gente. Es buena gente. Como en todas partes siempre hay puntos negros, claro, qué sé yo, algunos díscolos, egoísmo y otras cosas. Pero yo en general considero que nuestra región es una región privilegiada, tanto, digamos, en términos de paisaje como en términos de gente que quiere hacer cosas, que le interesa la cultura. Bueno, don Bruno, usted actualmente, según la información que manejo yo, se encuentra como tallerista en los programas del Consejo Regional de la Cultura, también ha sido ganador del Fondo del Libro. ¿Cómo ha sido este trabajo con el Consejo Regional de la Cultura? Mira, yo para el Consejo Regional de la Cultura, sobre todo en el momento actual, y con la directora, y esto no es chupar media, sino que es una visión objetiva, yo creo que se ha tenido un desarrollo muy potente, muy potente. Siento que la directora regional tiene una mirada y una capacidad especial de orientación
que ha puesto al Consejo de la Cultura en un espacio mucho más bien situado que cuando recién comenzamos. Desde luego estábamos empezando con una serie de conflictos y todo eso, pero yo creo que está bien conducido el Consejo de la Cultura. Sobre todo este vínculo que incluso se ha generado ya a esta altura con los medios como ustedes, con los medios de comunicación, esto de crear programas de cultura, que era una vieja aspiración, se ha estado dando, y yo creo que, yo siento que está bien, y digamos, lo que yo pueda apoyar es genial, pero hay buena dirección ahí, hay una muy buena dirección, hay un muy buen equipo de trabajo, y yo, de la gente que trabajó conmigo y que está la mayoría, yo solamente puedo tener buenas referencias con ellos. O sea, han sido, digamos, han continuado un trabajo, lo han desarrollado, lo han madurado, lo han hecho crecer. Y creo que el Consejo Regional de la Cultura de los Ríos debe ser, modestamente, uno de los que están mejor ubicados dentro de los consejos regionales del país. Bruno Serrano, queremos agradecerle que haya aceptado nuestra invitación a conversar en esta entrevista de la semana. Muy bien, pues, oye, yo agradecido a usted y qué bueno que hay un espacio para estas expresiones culturales como el que ustedes tienen. Bueno, siempre ATV ha estado en relación a la cultura muy bien posicionado. Ojalá hubiera apoyo mayor como para que el canal llegara a toda la región, porque creo que eso sería un gran avance en términos culturales. Tener mayor programación cultural es nuestra idea y gracias a este apoyo del Consejo Regional de la Cultura lo hemos podido realizar, tener más espacios. La cultura se toma la televisión valdiviana aquí en ATV, su canal regional, su canal valdiviano, que también nos pueden ver a través de internet, por supuesto, en atvvaldivia.cl. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por estar ahí mirando la entrevista de la semana. Entrevista de la semana. Estamos tratando de organizar institucionalidad, y hay un tiempo real de una utopía, que esta no es la...